Pero te cuento un poco cómo funciona en México. Hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, primero, qué tanto escuchan música para ver la importancia de la música en las generaciones. Y más del 50%, casi 60%, escucha casi todos los días o todos los días escucha algo de música. Es un hábito ya. Es un hábito escuchar música prácticamente diario. Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es noche de jueves, noche de Researchland. Para mí es un placer saludarlos. Soy Giovanni Sanabria, soy director de inteligencia y negocios aquí de Researchland. Y hoy vamos a platicar de un tema muy especial. Vamos a platicar del tema de música, que además se ha rodeado en este momento de un panorama muy oscuro, de un panorama que vamos a platicar a lo largo de esta conversación. Pero primero quiero darle esta introducción y quiero que sepa que la música pues nos puede transportar a cualquier momento de nuestra vida, nos puede llevar a cualquier sentimiento y también la música se ha vuelto una industria. Hoy justamente en Noche de Jueves voy a tener el placer de platicar con dos grandes amigos respecto a este tema y además saber su opinión porque entre generaciones también cambiará la percepción de la música, entre personas, ideologías, cambia el sentimiento que te genera. Es por eso que quiero darles la bienvenida a mis dos amigos Pablo Levi. ¿Cómo estás? Muy aludido con el tema de las generaciones. Soy el más ruco sin duda de ustedes. Y entonces supongo que mi opinión tiene que ver con las antiguas generaciones, y la de ustedes con las generaciones modernas, y así lo tomaré de buena forma. Luis no es tan joven, entonces también saludo a Luis. ¿Cómo estás? No, pues ya intermedio, ya conmigo vamos a hablar de Napster y esas cosas que ya saben lejos. ¿Qué es eso? Entonces, muy bien, muchas gracias, Gio. Como siempre, un placer poder platicar con ustedes. Oigan, pues vamos a platicar de este tema de música que además, primero vamos a hablar del mundo de la música como industria y es que quiero arrancar con el contexto de qué significa la música, cuáles son las tendencias de la música que hoy nos llevan a tener un sentimiento, una descripción y para eso quiero preguntarle primero a nuestra inteligencia artificial, a Lili, ¿cuáles son las tendencias musicales que existen? Por favor, contéstanos, Lili. La música latina está evolucionando rápidamente. Corridos experimentales. Se están fusionando con géneros como el EDM, creando estilos innovadores como los electrocorridos. Afrobeat latino. Este género está ganando popularidad gracias a artistas emergentes que lo integran en sus producciones. Crecimiento de la salsa. La salsa está resurgiendo con fuerza, atrayendo tanto nuevas audiencias como artistas establecidos. Oigan, pues qué interesante, los géneros, ¿no? Son importantes porque cada generación, cada persona tiene sus propios géneros favoritos, pero también la música es una industria, ¿no? Es una industria además multimillonaria. Quiero empezar con unos datos y de ahí abrimos como la conversación para platicar acerca de nuestros gustos particulares, pero primero, en 2023 la industria musical alcanzó los 28.600 millones de dólares. En 2024 esto creció 5%, es decir, llegamos a los 29.600 millones de dólares. Ahora, esto ha sido un crecimiento consecutivo, es decir, la pandemia, lejos de frenar la industria musical, la ensalzó, la llevó a un nivel mayor. 9 años consecutivos ha habido un crecimiento. Obviamente, si hablamos de música en general y no solo de festivales, que también es una parte muy importante. Pero primero, el streaming hoy representa el 67% de los ingresos globales, es decir, las nuevas generaciones se están migrando a escuchar música a través de streaming y los formatos físicos y digitales, a pesar de lo que podríamos pensar nosotros, ha ido en aumento en los últimos años, es decir, las ventas de formatos físicos como CDs y vinilos han aumentado 13.4% o aumentaron en 2023 y siguen en aumento, mientras las descargas digitales de plataformas como la que decía Luis hace un momento, y yo recuerdo Ares en específico, pero han disminuido, han ido con una disminución.
al final, datos importantes de la industria hoy mundial han sido estos datos y quiero abrir la conversación, saber cuál es su opinión de esto. Fíjate que sí es como muy interesante el tema, porque justamente no solamente la música te lleva a lugares emocionalmente muy elevados, más que podría pensar casi cualquier otra cosa, pero además va con las tendencias de los distintos mercados. Es decir, la música y lo vintage va en conjunto y por eso es que no se han perdido los vinilos y por eso no se han perdido los CDs. ¿Tú tienes vinilos, Pablo? Yo tengo vinilos, claro que tengo vinilos, pero yo tengo vinilos originales, Pero- de los que tocaba yo en mi Ajá. casa Se toca disco. con mi tocadiscos que yo sí tenía. Y entonces tengo un montón de discos originales de un montón de grupos de la época, de Starship, de Foreigner, de Simple Minds, de un montón de grupos de esa época. Y hoy por hoy, mis chavos les encanta ver los vinilos porque les parece súper padre esta onda del vinilo, que aunque se oye mucho menos bien, mucho menos nítida, digamos, es el sonido. Ese sonido es el que gusta y es el que están ahorita. Ahora mi chavo va a un bar que abrieron que es específicamente, solamente suenan vinilos. Todo el tiempo están sonando vinilos y la mezcla es con vinilos y demás. Entonces se junta un poco la nostalgia del pasado, lo vintage, con la música y hacen estas uniones de cosas muy raras que te llevan a una experiencia. Porque ese es, o sea, la música, ese es el chiste, que te causa un sentimiento, una experiencia, un todo, aunado a solamente el hecho de escuchar la música. A diferencia de lo que estás platicando ahorita que me choqueó un poco, a mí me parece que la música de vinilo suena más nítido. O sea, suena mejor. A mí me encanta cómo suena la música de vinilo. Mi disco favorito Pero el vinilo no se, digo, el streaming no se ensucia. es cierto. Pero tiene menor calidad. O sea, sí hay una menor calidad, potencia. A lo mejor no hay esta tiza o Ajá. que le llaman, pero la calidad sí es más potente, sí es más claro, sí es más cálido, le llaman. El vinilo sí No, es más cálido. yo creo que es más real. O sea, se siente ándale. como más real. Sí. Pero más puro, es que no hay manera, porque Es que sí, lleva porque, una fricción. ajá, pero está no lleva el grabado otro. directo en el acetato. Sí. Entonces, eso le da más pureza, digamos. Puede ser, no sé, yo oigo. Sí hay una Yo cosa. oye distinto. Sí, A lo definitivamente. mejor el adjetivo que le puse fue equivocado, pero se oye diferente. Pero sí hay una cosa de calidad. Y sí, no, sí, no lo dudo. Yo no sé. Y de durabilidad. Mi disco favorito es el de Daft Punk en vinilo. Y es que eso, tantos artistas, tantos música nueva que se está grabando en vinilo ha sido Sí. una locura. Pero ¿no crees que también tiene que ver con un término, con un asunto de nostalgia, del pasado, de los vintage, de. Y de, no sé si, ahora yo soy el que no sabe si voy a usar la palabra correcta, pero no sé si de apropiación incluso, porque entre, qué sé yo, los veinteañeros, pues ¿cuál nostalgia al vinil? Más bien es algo más, ¿no? Una herencia de la nostalgia, si quisiéramos. Pero sí hay nostalgia, porque también todo lo vintage no lo vieron. Claro, no lo vivieron, pero ¿de dónde Entonces, tiene ya ese sentimiento de... sentimiento. Es que Sí hay un algo ahí. el pasto del vecino siempre es más verde, ¿no? O sea, Eso es siempre muy- añoramos un poco el pasado y no el presente. Sí. Ahora, el streaming ha tomado cierta pertenencia de la industria musical, pero también en su momento lo hizo en los cassettes. ¿Tú tienes cassettes, Luis? O sea, ¿en tu casa guardas algún No, cassette? actualmente no, pero sí había muchos cassettes en casa de mis papás, ¿no? Pero ¿CDs? CDs todavía debo tener por ahí. ¿Tienes un Discman? Tenía uno que hasta hace unos años funcionaba bien, que era el Walkman, que bueno, el Walkman era de cassettes, pero después pasó a ser de disco. Y La Doria ya era Discman. Discman, sí. Pero bueno, tenía la W, ¿no? Mm. Todavía de Walk. Y sí, hasta hace unos años funcionaba muy bien, pero bueno, pues, todo por servir se acaba. No, obviamente, claro que si tengo vinilos, imagínate la cantidad de CDs que tengo un montón. Cassettes no, porque se oyen muy feo. Eso sí, sí. La verdad es que los cassettes se oyen muy feo. Necesitas un aparato reproductor que ya ahorita ya no existe. Un CD es muy fácil, lo metes a un PlayStation y jala. Ah, claro. Entonces no tienes mayor problema de reproducirlo. No necesitas un aparato especial para reproducirlo. ¿Pero no te tocó grabar sobre cinta?
que quisiera grabar alguna Hasta canción. track 8, que le llamaban ese, claro, por supuesto. Yo de chavo Y era toda una experiencia. iba a las fiestas y poníamos sonido con otros amigos, teníamos íbamos ¿Sobre una mesa? sí, sí, claro, pues íbamos a poner sonido a fiestas de chavos. O sea, eras DJ, o sea, Yo no era el DJ, yo era el que cargaba las bocinas, pero me invitaban a las fiestas y eso era lo único que me importaba. Entraba a las Ya con eso fiestas. podías entrar. Sí, claro. oigan, y además es bien interesante cómo se va distribuyendo la industria musical en el mundo. Europa representa una cuarta parte de los ingresos globales en el mundo. Tiene un crecimiento continuo, sobre todo en países como Reino Unido, Alemania y Francia, mientras Estados Unidos más bien se ha ido hacia el mercado de la música grabada y en vivo, es decir, el tema en los festivales, sobre todo. Esta industria representa 13,000 millones de dólares, mientras que África y América Latina son las regiones con mayor crecimiento. ¿Sabían esto? O sea, ¿les hace sentido que cada región tiene digamos, su propio propósito? Seguramente cada región está viviendo su momento histórico de alguna manera, y eso repercute pues en todas las cosas, incluida la música. Claro. Pero esta distribución que mencionaste no me lo hubiera imaginado. No, yo tampoco. Está interesante, sí. Yo hubiera pensado que otros zonas, otros demográficos, digamos, tendrían mayor propensión a crecer musicalmente, qué sé yo, ¿no? Pero mira, qué interesante. Está interesante. También hubiera pensado que Estados Unidos, que Norteamérica hubiera sido el mercado más grande de música, al menos, ¿no? No, nunca me imaginé que era Europa, pero pues Sí. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con unos datos que están bien interesantes porque Pablo y Researchland levantaron una encuesta en México. Vamos a hacer un zoom a México y además vamos a hablar de el top 10 de artistas globales y canciones globales comparadas con México. Entonces, vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a Noche de Jueves, Noche de Researchland. ¿Sabes realmente quiénes son tus clientes y cómo compran? Con UScan de Researchland descubre su poder adquisitivo, sus hábitos y qué los motiva a elegir tu marca. Segmenta mejor, vende más y haz crecer tu negocio. Con UScan, conviértete en el experto de tu mercado. Pues regresamos en su episodio de música aquí en Noche de Jueves y como les decía vamos a regresar primero con Pablo porque nos va a platicar el top 10 de artistas globales y después nos va a platicar acerca de una encuesta de los gustos musicales que tiene la gente en México. Entonces Pablo, cuéntanos por favor vamos a hablar, para no extendernos mucho, del top 5, del top. ¿no? Para que no lleguemos a tanto. Top 5 de artistas globales. Taylor Swift, número 1, para sorpresa de nadie. ¿No? The Weeknd, número 2, también creo que para sorpresa de nadie. Sí. Bad Bunny, número 3. Drake, número 4. Y Billie Eilish, el número 5. Ahorita está en este momento. Y luego, como canciones. No veo nada, pero dice, A ver, yo hubiera puesto a Billie Eilish más arriba, ¿eh? pues no, está muy por abajo de No todo para el- lo demás. No para el mundo. Es que acuérdate que es Europa, entonces te piensan diferente. Sí, sí, sí. Top 10 de canciones: Espresso de Sabrina Carpenter, Beautiful Thing de Benson Boone, Birds of a Feather de Billie Eilish, Gata Only de Floyd Minor y Lose Control de Teddy Swims. Está interesante esa mezcla. Está interesante porque yo no Nada, lo que está interesante es que no conozco a ninguno más que a Billie Eilish, pero fuera de eso, sí. Digo, de los artistas, sí, todos. Y los escuchados me gustan incluso. Pero de las canciones, ya no se sabe. ahí me perdieron. Pero te cuento un poco cómo funciona en México. Hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, primero, qué tanto escuchan música para ver la importancia de la música en las generaciones. Y más del 50%, casi 60%, escucha casi todos los días o todos los días escucha algo de música. Es un hábito ya. Es un hábito escuchar música prácticamente diario. 15% nos habla de escucharlo algunas veces a la semana y solamente 11% rara vez y solamente 15% dice que no escucha música.
Realmente lamento mucho las personas que contestaron ese movimiento, porque deben estar un poco amargadas, pero respeto su opinión. Los apoyamos. Los apoyamos. Estamos con ustedes, sentimos mucho esto, pero estamos con ustedes. Género, pues sí, no, Es música. no, pero además creo que te quitas una parte importante del vivir, del disfrutar de algo. Es como no comer tacos. Claro. A ustedes tacos, Igual. que ya pasamos, ¿no? Pero bueno, cada quien. Géneros musicales favoritos, rock en primer lugar, increíble. Yo nunca me hubiera imaginado que en México 35% de las personas nos dijeron rock, por encima del regional y de la banda, o sea, de la parte, Interesante. Sí. la parte mexicana, ¿no? La parte autóctona, 33%, muy poquito por encima, pero Pero 33%, pero por encima. 24% pop, 19% reggaetón y 16% música electrónica. ¿Y a través de qué? Principalmente a través de streaming. Ujú. YouTube en primer lugar, Eso está bien interesante. YouTube en primer lugar. 47%. Plataformas de streaming, como se llame. General. Spotify, sea. Un saludo a todos los que nos ven. 34%. Y luego ya un montón de cosas, 16%, 13%, etcétera. Pero realmente son esas dos. Es la pelea de YouTube contra las plataformas de streaming como Spotify, 47 y 34. Nunca me hubiera imaginado. Yo pensé que Spotify hubiera estado en primer lugar. Ahora entiendo que es por los comerciales, parece ser, porque los comerciales son más largos en Spotify. Entonces, probablemente ese sea un motivo por el cual dicen, no, pues mejor en YouTube, que también hay comerciales. Porque está Noche de Jueves. Es que pasan a ver Noche de Jueves. Y porque ya que están en YouTube viendo Noche de Jueves, pues, by the way, escuchamos algo de música, es cierto, ¿no? Pero la otra cosa que suena importante es cómo los conciertos que habías comentado hace un momento empiezan a volver a tener este auge que ya lo tenían, pero que cada vez es más grande porque 70 y tantos% de las personas dicen que el mejor lugar para escuchar música, el mejor lugar para disfrutar este ambiente completo de la música es un concierto. Casi más de 70% opina esto, ¿no? Entonces, les gusta ir a conciertos, les gusta disfrutar de la música. Y pues básicamente es eso, ¿no? Oigan, está bien interesante y es que en México la industria también es importante. Es decir, en México el 2023 se recaudaron ingresos por 338 millones de dólares. El consumo per cápita, ahorita regresando, haciendo un zoom a lo que decía Pablo, es de 25.5 horas en promedio en México. Y el 46% A la semana. a la semana, sí. Y el 46% de los usuarios en México tiene una suscripción a alguna plataforma, llámese streaming o más bien YouTube, ¿no? Pero haciendo un zoom a los eventos en vivo, y ahorita quiero ir de lleno con Luis para que nos platique acerca de los eventos en vivo, los ingresos representaron más de 800,000 millones de pesos, es decir, una buena porción de lo que representó toda la industria en México musical y principalmente son eventos culturales, es no nada más el concierto, sino una serie de conciertos culturales además que tienen esta fusión de interacción entre las personas. Y finalmente, solo como último dato antes de pasar contigo, Luis, la participación de los artistas independientes, porque lo platicábamos fuera del aire, cómo era la participación, el 60% de las regalías que se generan en México de artistas mexicanos en Spotify en 2023 fueron artistas o sellos independientes, es decir, la música se está transformando todo el tiempo. Tenemos de estos grandes íconos, Billie Eilish, todos los artistas grandes, pero la industria se está transformando y se está yendo también hacia nuevas oportunidades, lo cual me parece muy bien, Luis. ¿Tú qué opinas? A ver. Y es que anclado a este punto que estás diciendo, ¿no? O sea, los artistas independientes o sin sello discográfico, cada vez es más recurrente verlos, cada vez es mucho más fácil encontrarse artistas indie. Pero no nada más es porque les convenga no tener a una disquera productora atrás, sino porque las ganancias y las regalías que reciben de plataformas como Spotify y muchas otras es nada. O sea, se llevan nada de $1 centavos cuando por
cientos de de reproducciones que se llevan, lo cual representa absolutamente cero ganancias para ellos. Por eso, lo más rentable para el artista hoy por hoy es hacer eventos en vivo. Es ahí donde realmente sacan pues, la ganancia, la lana. ¿Mm? Eso desde la parte como más feita del asunto, más negativa, ¿no? Pero yo creo que está bien padre que existan estas plataformas, aunque sea caro, ¿verdad? Porque te dan a conocer. O sea, estas personas que tienen un súper talento, que son de verdad prodigios de la música y que nunca, si no existieran estas formas, nunca sabrías que existen. Entonces, aunque no ganen mucho al principio o ganen prácticamente nada al principio, sí tienen esta plataforma que los permite darse a conocer, cosa que no hubiera existido hace Claro, no tanto, ¿eh? era mucho más Hace 10 complicado años, no, asegurar la canción, la música, la escucha, difícil. era complicadísimo. Si no salía en el radio, pues no estabas en ningún lado. Y para llegar al radio tenías que tocar 850,000 puertas. Y todos hemos visto las películas de Queen, la película de Elton John, en donde siempre tuvieron a alguien que le dijeron, no, manito, dedícate a otra cosa, porque tú eres bien chafa, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Pero si estos gigantes tuvieron todas estas trabas, imagínate la cantidad de gente talentosa que no tendría la oportunidad de surgir y de fluir si no existieran estas Y es que hay que plataformas. estar en todos lados. Son maravillosos, la verdad. ¿Sí? Oye, ¿y quién escucha la música? O sea, porque también es importante no nada más el que la hace, sino el que la recibe. Y creo que vamos antes de platicar de los festivales con Lili a preguntarle cuál es esta demografía y estos hábitos de música. Lili, ¿nos puedes dar datos acerca de quién escuchan la música? Demografía y hábitos. Obsesión por la música. El 15.4% de los adultos mexicanos se consideran obsesionados con la música, siendo los jóvenes y personas con altos ingresos los más apasionados. Disminución en interés general. Aunque el entusiasmo por la música sigue siendo alto, ha disminuido ligeramente desde su pico en 2020, representando un 52.4 hasta un 44.6 en 2024. Oigan, está bien interesante y además de que ya entendimos un poco por dónde va la sensación del mexicano, qué gustos tienen, quién escucha la música, ahora sí quiero entrar de lleno al tema de los eventos en vivo, de estos foros, de estos pues festivales culturales, porque además hoy México no está tan contento. Pasó algo que quiero que nos platiques más a fondo, Luis, acerca de lo que hubo en el ceremonia. Pues, digo, creo que antes de llegar al lamentable hecho que ocurrió hace poco en el ceremonia, me gustaría empezar hablando de cómo, sí, los eventos en vivo son importantes para los artistas y ya lo veníamos platicando, pero es todo el evento en vivo, todo el en vivo que puedan tener, que es desde ya sea transmisiones en YouTube o Twitch, es muy popular para hacer este tipo de transmisiones donde muestran su música y como bien decía Pablo, todas estas plataformas son eso, trampolines para poder llegar a quienes pueden ser sus posibles futuros oyentes, ¿no? Porque si bien le pasó a estos bestias de la música en su momento, que no todo el mundo los entendía, así está pasando. Y tenemos el caso muy reciente del artista mexicano Macario, ¿no? Que ahora en un pestañeo se volvió alguien totalmente relevante y ha tocado en festivales grandotes como el Vive Latino, cuando antes de eso era impensable, ¿no? Que se volvería tan rápido popular. Bueno, pues Peso Pluma. Peso Pluma. O sea, el crecimiento de Peso Pluma es una cosa así, wow, de la noche a la mañana, tres cosas. Y sí, desafortunadamente ha habido sus pedacitos en donde no está padre. Esto que acabas de contar, en donde los Alegres del Barranco presentan en el auditorio Telmex de Guadalajara imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que todo lo que tenga que ver con apología del delito está equivocado, pero no es la mayoría. No, no es la mayoría. La mayoría de estos festivales son súper divertidos, son súper, unen a la gente, los hacen pasar momentos, padres, dan a conocer nuevos artistas, generan muchos empleos. Me parece que son, En general, en general es una maravilla que Y lo tengamos importante acá es festivales. cómo México tiene
plataformas o momentos, incluso venues muy importantes en la historia de los conciertos y festivales en general, ¿no? O sea, de entrada, lo que ahora conocemos como el Estadio GNP, pues fue creado para poder recibir a una Madonna, a un Michael Jackson, donde en ese momento ellos ya veían, vislumbraban cosas masivas, que para su momento, pues no era como tan común en ninguna parte del mundo. Y hay festivales que son trampolines muy importantes para nuevos artistas, ¿no? Hablamos del Vive Latino, del Tecate Pal Norte, del Corona. O sea, el Corona Capital hoy por hoy es un termómetro, digamos, de quiénes pueden ser los posibles futuros nuevos exponentes, ¿no? Pasó con el español Zetangana. Se presenta en México en 2 festivales seguidos, en el Vive Latino y en el Corona Capital, de hace 4 o 5 años, para poder medir cuánta gente podía jalar. Y de ahí, ¡pum!, un éxito, ¿no? Y así ocurre mucho, y ocurre aquí en México. O sea, a lo mejor no nosotros porque lo tenemos todo el tiempo, pero en realidad sí hay festivales muy importantes. Y el Ceremonia, del que estábamos platicando, se apuntaba para ser quizá el evento y el festival más importante de Latinoamérica, e incluso había quienes decían que era un Coachella chiquito. Eso me estabas diciendo fuera del aire y está bien interesante. El Coachella es un referente mundial. Cañón. Pero el Ceremonia, bueno, además de que hubo un mal manejo ahí de la situación y una muy, muy triste situación en la que murieron 2 personas, fuera de eso era un evento muy importante porque daba foro a diferentes culturas, diferentes enfoques, diferentes pensamientos. Y estaba bien interesante. Exacto, el Vive Latino, el Tecate Pal Norte, el EDC, tienen como su género bien definido, ¿no? Música electrónica, música hecha en Latinoamérica o de habla hispana. El Ceremonia no, el Ceremonia era de todos y para todos, ¿no? En esta última edición que no terminó porque se terminó cancelando por evidente razón, que digo, creo que no entraremos a fondo en ese tema y en esa negligencia porque pues, ya se ha hablado mucho y es encabronante, pero teníamos K-pop. Teníamos regional, ¿no? Teníamos, estaba Natanael Cano, estaba Charlie XCX pues que es electro, ¿no? Pero además tenías distintos foros y pequeños lugares donde también eran, pues, totalmente antro, totalmente más tipo bar, tienes de todo el tipo de música, por eso esa mezcolanza era lo que lo hacía tan rico y tan interesante, y bueno, pues tristemente yo creo personalmente que ese festival, pues ahí hasta ahí llegó, no debe haber más de ese festival, y que sirva para que pues no haya esta corruptela que sí creo ocurrió en esta última entrega, con los demás festivales, ¿no? Porque pues vamos para eso, que decía Pablo en un minuto, para estar bien, para estar contentos, para pasarla bien, no estar preocupados. Pues yo espero que la boca se te haga chicharrón y que sí exista, que sigan habiendo No, que sigan habiendo. estos y que vuelvan a abrir este mismo festival. Ya, por favor, controlando este tipo de accidentes y de malas administraciones, pero que sigamos, ¿no? Que no cerremos porque pasan estas cosas. Fue horrible, estuvo mal. Hubo 1000 cosas ahí que se pudieron haber arreglado. Espero que hayan aprendido y espero que sigan haciendo festivales porque generan un montón de cosas positivas. Tú lo mencionabas hace rato, incluso lugares que son hechos específicamente para hacer este tipo de conciertos, cosa que no existía. Cuando vino la primera vez un concierto internacional a México fue Rod Stewart, no me acuerdo exactamente en qué año, pero alrededor del 83, 84, y no había dónde traerlo, porque no había ni siquiera un lugar en donde tenerlo, entonces donde lo trajimos, en el estadio de la Corregidora de Querétaro. Y si tú piensas que hoy por hoy estaban mal organizados los conciertos, ahí te encargo lo que era en ese momento. Era una cosa terrible. Pero trajimos a estos eventos internacionales que hoy por hoy ya los vemos como cada semana tienes a algún artista internacional. Y en serio, A mí me tocó uno al año, era Rod Stewart, y el siguiente año pues igual, a ver qué algún amigo de Rod Stewart que le dijo, oye, estuvo de pelos ir a México, jálate para que veas cómo está, y llegaba otro y así. Pero eran muy poquitos, está bien padre que hoy por hoy tengamos muchos, a cada rato, y en muchos lugares del Es país. que el público mexicano es súper entusiasta. Sí, O sea, acaba de estar Shakira con no sé cuántas fechas y ya abrió 8 más. sí.
O sea, es increíble. Es una locura y además te da un sentimiento muy especial el poder ir a un concierto, a un festival. Yo acabo de estar en el The Empire of the Sun. Es un grupo poco conocido y tenían una cantidad de público extraordinaria. La verdad es ¿Y que cómo se van? se van. No hay un artista que no se vaya de este país diciendo, nunca he tenido mejor público que el público mexicano. ¿Y cómo te sientes tú como mexicano? Orgullosísimo de que lo hayan tratado tan bien, de que se vaya tan contento y además que esté puesto para hablar bien de México y puesto para traerse a más artistas y tengamos cada vez más conciertos. O sea, de verdad, el público mexicano es reconocido por prácticamente todos los artistas como uno de los mejores públicos del mundo. Oigan, pues vamos a una breve pausa. Vamos antes a escuchar la voz de Lili porque nos va a dar un dato bien interesante. Hay muchas cosas todavía por mejorar, como dice Pablo. Hay que corregir cosas en la industria musical como en cualquier industria. Nos va a hablar Lili acerca de la equidad de género dentro de la industria musical. Regresamos para terminar con este tema, para terminar de cerrar y dar conclusiones. Y por supuesto, para la sección favorita de Pablo que se llama Arenas Movedizas. Así es que vamos y regresamos. Equidad de género, desigualdad laboral. En el tercer trimestre de 2024, los hombres representaban el 96.3% de la población ocupada en la música, mientras que las mujeres solo el 3.66%. Además, solo el 2% de los productores en la industria latina son mujeres. Pues ya regresamos este cierre con las preguntas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, síganos en nuestra cuenta de YouTube Researchland y ahí van a encontrar las playlists con el nombre Noche de Jueves, en donde tendremos todos los programas que hemos estado haciendo para usted. Entonces, pues, por favor, síganos tanto en YouTube como en Spotify. Y regresamos a esta sección de las preguntas de las arenas movedizas. Es la sección favorita de Pablo. Le espera toda la semana, le espera. Entonces, si estás de acuerdo, empezamos contigo, Pablo. Para valerle. Muy bien. ¿Qué tan responsable, Pablo, es la música en la formación de las opiniones sociales y políticas en los jóvenes de México? Yo creo que sí los artistas tienen una responsabilidad con el público. Tienen una responsabilidad porque sí son parte de la idiosincrasia o de la formación de los jóvenes hoy por hoy. Querramos o no querramos los papás que eso suceda, sucede. De acuerdo. Entonces, que el tema de ser responsables y no sacar una foto del líder del cártel Jalisco en tu concierto, pues es importante porque estás mandando un mensaje, le estás mandando un mensaje a la gente que estas personas que se dedican a delinquir son personajes importantes y no deberían de serlo. Si estás haciendo apología del delito con tus canciones, pues tampoco. Si estás haciendo reggaetones que denigran a la mujer, pues tampoco está padre, ¿no? Entonces, hay un montón de expresiones musicales que sí considero que no están padres y que que el artista debería de hacerse responsable de esas letras que manda, de esos mensajes que manda dentro de sus canciones, y nosotros como familia, como papás, también hacernos bien responsables de lo que escuchan nuestros hijos, porque una cosa que repites es como el ejercicio. Si el ejercicio lo repites muchas veces, se vuelve automático, lo haces así. Y una canción la vas a escuchar millones de veces. Entonces sí va a crear en tu cabeza una manera de pensar si escuchas muchas veces la misma canción. Y por definición, una canción la vas a escuchar muchas veces. Claro que afecta la formación de opiniones tanto personales como políticas en los jóvenes y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo. O sea, al final terminas interiorizando la letra, el artista, la forma de pensar. Sí. Y a ciertas edades o a cierta edad, justo crea, es parte de la formación cultural, como bien decías, ¿no? Entonces, sí es bien importante estar atentos. Y no es espantarse ni darse golpes de pecho, simplemente es decir lo que es, ¿no? O sea, no es una cosa con el género, no es una cosa con la música, es una cosa con lo que se está diciendo, qué están queriendo transmitir estos cuates con esas canciones, ¿no?
Pues vamos con la siguiente pregunta, Luis, y justamente hablando de este tema, la música tiene este gran poder de unir a las personas. ¿Cuál es el papel de la música en la construcción de comunidades y cómo puede fomentar la solidaridad y el entendimiento en distintas culturas desde México? Pues sí, tal cual. Es un poder impresionante el que tiene la música para poder unir o dividir, ¿no? Incluso. Pero creo que una de las cosas que nos ha estado haciendo falta es entenderlo mucho más desde sus raíces. O, a ver, me voy a regresar un poquito. Sabemos que la música y las expresiones artísticas pueden ser un espejo o un reflejo de lo que somos como sociedad. Si hoy por hoy tenemos estos artistas que están hablando de apología del delito, pues es porque hay algo, hay una parte de nuestro México que está herido y doliendo de estos temas, ¿no? Por eso la necesidad de expresarlos. El problema es cuando ya es enaltecerlos, pero también nos vamos olvidando de, pues a lo mejor canciones mucho más o música mucho más regional que tienen que ver con momentos distintos al nuestro, que tienen que ver con momentos específicos de ciertas culturas y tradiciones. Esos ya no están saliendo y se están olvidando por ahí, ¿no? Y me parece que es bien importante tener que rescatar, pues a lo mejor los sones veracruzanos o cosas mucho más regionales, sí regionales como tal de cada región y que tenían intenciones lindas, digamos, ¿no? Muchas canciones que se quedan ahí olvidadas. O que nos llevan a rememorar ciertas cosas, ¿no? Ujú. Lo decíamos en un inicio, canciones que te recuerdan momentos específicos de tu vida y que te regresan a ese momento especial cuando tu mamá, tu abuelita ponía el fonógrafo y entonces te ponías o lo pones y escuchas el jingle Ujú. del fonógrafo y te pones melancólico incluso, ¿no? Para mí esa es una de las experiencias más lindas que puedo decir de la música. Pero vamos a cerrar. Pablo, últimos comentarios. No, la música es parte importante de la vida, es parte importante de lo que nos forma, es parte importante de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentir, incluso es parte importante hasta de la venta de productos, porque quién no se acuerda de muchos jingles de comerciales del pasado, y del presente. Entonces, es un tema que da para hablar mucho tiempo, es un tema que nos llena de muchos sentimientos que creo que son de las pocas expresiones artísticas o una de las expresiones artísticas que más le llega a las personas. Ujú. De acuerdo, Luis, últimos comentarios. Sí, terminando con esta parte que hablábamos de tener mucho cuidado con lo que consumimos. Sí, en redes sociales, sí, en internet en general, pero también en la música. ¿Qué estamos consumiendo? Eso va a interiorizarse, va a formar parte de nuestra psique en algún momento. Y no es satanizar ningún género. Hay que ser muy abiertos con los géneros, con los artistas, pero hay que tener mucho cuidado con qué sí nos quedamos. ¿Es escuchar de todo? Sí, para conocer de todo, pero entender de dónde vienen y no quedarnos con lo que no nos hace bien. ¿Mm? Oigan, pues quiero darles las gracias. Este tema, como dice Pablo, da para muchísimo más. Ujú. Si usted quiere que volvamos a tocar este tema, que profundicemos en algo específico de la música, por favor, háganoslo saber. Además, queremos darle las gracias a usted, porque ya somos una comunidad casi de 3,000 seguidores en YouTube. Estamos muy agradecidos con ustedes de que nos estén siguiendo, de que nos den el favor de su atención cada semana. Y además también a usted que nos deja sus comentarios, nos deja sus preguntas, que alimente esta sección de arenas movedizas. Siempre es para nosotros un placer leerlos a cada uno de ustedes. Nos han llegado muchos comentarios y queremos que sigan llegando más y más y que hagan de estas sus secciones y que podamos platicar del tema que ustedes gusten. Por favor, síganos en redes sociales, a Pablo en Yo Pablo Levi, ¿correcto? @yo Pablo Levi en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Síganos en YouTube, en Spotify, estamos como @researchland. Y dentro de @researchland o del sitio de Researchland en YouTube, estamos, le recuerdo, como noche de jueves. Le agradezco, como siempre, su atención. Le recuerdo, esto fue
noche de jueves, noche de Researchland. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario y en este mismo lugar. Gracias, muy buenas noches. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland.